al escuchar la conversación de un millonario por teléfono en un restaurante. Un niño de la calle se sentó junto al hombre. No tengo dinero. ¿No ves que ya estoy en la ruina? Gritó el empresario al ver al niño. Señor, ponga la empresa a mi nombre. Le ayudaré a salvarse de la bancarrota. El hombre se quedó helado y miró al niño, atónito por lo que acababa de oír. Alejandro García era un hombre de negocios exitoso pero cínico, que siempre ponía sus deseos en primer lugar. Le parecía que siempre estaría en la cima, pero siempre hay alguien que te adelanta y se vuelve mejor. La lluvia golpeaba los cristales del restaurante con una monotonía insistente, convirtiendo las luces nocturnas de la ciudad en borrosas líneas amarillas y rojas. Las gotas se fundían en arroyos, distorsionando la realidad tras la ventana hasta hacerla irreconocible. Alejandro estaba sentado en una mesa de la esquina, apoyado en los codos y observando aquel frenesí acuático. Sus dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No tengo dinero, la voz de Alejandro se quebró en un grito, y varios clientes se giraron en su dirección. ¿No ves que ya estoy en la ruina? ¿Qué significa que los acreedores no esperan? He dicho que pagaré. Escuchó la respuesta al otro lado de la línea y su rostro se fue volviendo cada vez más pétreo. Las venas de sus sienes se hincharon. La mandíbula se le tensó. ¿2 semanas? Repitió con voz ahogada. No tengo 2 semanas. Necesito al menos un mes para. Lo interrumpieron. Alejandro escuchó un minuto más y luego, lentamente, dejó el teléfono sobre la mesa. El sonido del plástico contra la madera resonó con una fuerza inesperada en el silencio del restaurante. Mierda, exhaló, pasándose una mano por la cara. Un camarero, un joven con una camisa impecablemente blanca, se acercó a la mesa con la cautela de quien se aproxima a un objeto explosivo. ¿Quizás le apetezca algo fuerte?, preguntó educadamente. ¿Un brandy? ¿Un whisky? García lo miró como si no entendiera el idioma. Whisky, consiguió articular finalmente. Doble. El camarero asintió y se retiró a toda prisa. Alejandro se reclinó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. El camarero regresó con una bandeja en la que había un vaso macizo con un líquido amarino. Alejandro lo cogió sin decir palabra e ingirió un gran sorbo. El whisky le quemó la garganta con un fuego agradable, pero no le trajo alivio. Los problemas no se disolvían en alcohol. Hacía mucho que lo sabía. El niño apareció como un fantasma, silencioso, como si se hubiera materializado de la nada. Se acercó a la mesa de García y se sentó enfrente sin el menor reparo, como si tuvieran una cita concertada. Tendría unos 12 años, quizá 13. Llevaba una cazadora raída que claramente no era de su talla y le colgaba de los hombros delgados. Tenía las manos sucias, con la mugre incrustada bajo las uñas. Pero sus ojos eran extraordinarios. Claros, atentos, miraban como si vieran a través de las cosas. Alejandro se quedó paralizado con el vaso vacío en la mano. La seguridad del restaurante no solía dejar entrar a niños de la calle, pero este se las había arreglado para colarse. Oye, chico, empezó Alejandro, dispuesto a echar al mendigo. Pero el niño habló primero. Señor, dijo en voz baja pero clara, y en su tono no había súplica ni humillación. Ponga la empresa a mi nombre. Le ayudaré a salvarse de la bancarrota. Alejandro se quedó helado. Las palabras no le cabían en la cabeza. Abrió la boca para decir algo, pero la voz no le obedecía. ¿Pero tú qué?, logró decir finalmente. ¿Te has vuelto loco? Miró a su alrededor, esperando ver cámaras ocultas o escuchar risas. ¿Sería la estúpida broma de alguien? Una cámara oculta. Pero el restaurante seguía tan silencioso e indiferente como antes. ¿Siquiera entiendes de lo que estás hablando? García alzó la voz. Y la pareja de ancianos junto a la ventana volvió a girarse. ¿Quién te ha enviado? El niño aguantó su mirada tranquilamente y se encogió de hombros. Nadie me ha enviado, respondió. He venido por mi cuenta. Y sé quién quiere quitártelo todo. Román Fuentes está detrás de esto, pero no está solo. El corazón de Alejandro empezó a latir más deprisa. El niño había pronunciado el nombre de Fuentes con la misma facilidad que si fuera un viejo conocido. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Empezó Alejandro y se interrumpió. ¿De dónde lo conoces? Escuchando cuando los adultos gritan, respondió el niño. Y en sus ojos brilló algo antiguo. Cansado. La gente cree que los niños no entienden nada o que los que no tenemos hogar no existimos. Somos invisibles para ellos. Y yo sé fijarme en cosas que nadie quiere ver. Escucha, Alejandro intentó serenarse y empezó a hablar despacio, articulando cada palabra. No sé quién te ha metido estas ideas en la cabeza, pero esto no es un juego. Mi empresa vale millones.
Hay documentos complejos, contratos, obligaciones. ¿Tienes idea de lo que es una sociedad anónima? La tengo, asintió el niño. Usted posee el 48% de las acciones, Fuentes el 37%. El resto está diluido entre accionistas minoritarios. Solo necesita unos pocos puntos porcentuales para conseguir el control, pero Fuentes bloquea todos sus intentos. Y además, tiene información comprometedora sobre usted. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La información era precisa. Demasiado precisa para un desconocido. ¿Quién eres tú?, susurró. Y en su voz sonó el miedo. El niño no respondió a la pregunta. ¿Qué quieres a cambio?, dijo García entre dientes, tratando de ocultar el temblor de su voz. ¿Dinero? Ya te he dicho que no tengo. Nada. Tengo mis propios motivos, lo interrumpió el niño. Y en su mirada apareció tal cansancio que Alejandro, sin querer, retrocedió. En el restaurante se hizo un silencio extraño. Incluso la lluvia tras la ventana pareció amainar, convirtiéndose en un suave susurro. De repente, Alejandro comprendió con una claridad aterradora. Aquel niño no se limitaba a observar. Veía la esencia de las cosas. Entendía las conexiones y los motivos que los adultos ocultaban tras sonrisas de negocios y apretones de manos. Y eso era más aterrador que cualquier amenaza de acreedores o enemigos. ¿Por qué debería creerte?, dijo Alejandro a duras penas. Tienes 12 años. Duermes en la calle. Rebuscas en la basura y pretendes salvarme. De Fuentes. De la bancarrota. 13, corrigió el niño. Y sí, pretendo hacerlo, porque sé que puedes. Si quieres. No eres como Fuentes. Eres duro, cínico, a veces injusto, pero no matas a gente por dinero. ¿Y tú qué sabrás cómo soy?, replicó Alejandro, pero sus palabras sonaron poco convincentes. Le he estado observando durante 2 meses, respondió el niño con calma. Vi cómo ayudó a su chofer cuando a su hijo le diagnosticaron cáncer. Pagó el tratamiento, aunque podría haberse limitado a despedirlo. Vi cómo no despidió a su secretaria embarazada, a pesar de que Fuentes se lo exigió. No es usted un santo, señor, pero tampoco es un monstruo. García se quedó en silencio. Los recuerdos lo asaltaron de forma inesperada. ¿Y si no lo hacemos?, continuó el niño. Entonces ambos estaremos perdidos. Fuentes te destruirá, y yo seguiré siendo nadie. Un niño de la calle que algún día encontrarán congelado en un callejón. El corazón de García latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Miró aquel pequeño rostro de ojos serios y de repente sintió una extraña mezcla de desesperación y esperanza que no había experimentado en muchos años. Quizá nunca. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Marcos, respondió el niño. Marcos Soler. Marcos, repitió Alejandro, como si saboreara el nombre. ¿Y qué propones? Nos vemos mañana. Te enseñaré unos documentos. Marcos se levantó y la cazadora se le deslizó del hombro, dejando al descubierto un cuello delgado con las clavículas marcadas. Me encontrarás en el centro de acogida a las afueras de la ciudad, si decides intentarlo. Espera, Alejandro extendió la mano, pero el niño ya había retrocedido un paso. ¿Qué documentos? ¿De dónde los has sacado? Mañana lo sabrás. Marcos se dirigió hacia la salida, pero se giró por última vez. Alejandro permaneció inmóvil, mirando el suelo mojado donde habían quedado las huellas de unas zapatillas infantiles sucias. Todo lo que sabía sobre el mundo se estaba desmoronando en ese instante. Ante él solo había algo incomprensible. Un niño pequeño que hablaba como un adulto y entendía más de lo que debería. Pasaron 3 días de angustiosa incertidumbre. Alejandro intentó trabajar. Se reunió con acreedores. Estudió documentos. Pero sus pensamientos volvían constantemente al niño, a sus palabras, a su promesa de mostrarle los documentos. A la mañana del 4.º día, no pudo más. Al salir de la oficina a la húmeda calle otoñal, Alejandro sintió como el viento frío le azotaba la cara al instante. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas y plomizas, y la lluvia, que había empezado por la noche, no tenía intención de parar. Alejandro paró un taxi y le dio la dirección del centro de acogida a las afueras de la ciudad. El conductor, un hombre mayor con cara de cansancio, lo miró de reojo por el retrovisor, pero no preguntó nada. Por el camino, Alejandro miraba por la ventana y recordaba las palabras del niño: si tú pierdes, perdemos los dos. Cada kilómetro iba acompañado de una extraña ansiedad que crecía en su pecho como un tumor. ¿Qué le lleva por allí?, preguntó finalmente el conductor, incapaz de contenerse. El barrio no es gran cosa, y el centro de acogida es muy viejo.
Dicen que los niños se escapan de allí constantemente. Asunto personal, respondió Alejandro secamente. Y el conductor se calló. El centro de acogida estaba en un edificio de ladrillo de 3 plantas, con la pintura desconchada y rejas en las ventanas del primer piso. El patio estaba vacío, los columpios oxidados, el arenero cubierto de maleza. Los niños que podrían haber estado jugando allí durante el día, ahora estaban claramente dentro. Alejandro salió del coche, pagó y se quedó un buen rato delante de la entrada, armándose de valor. Dentro olía a lejía y a alguna comida barata. El pasillo era estrecho, las paredes pintadas de un deprimente color verde. Desde una habitación del fondo llegaban voces infantiles. Alguien reía, alguien gritaba. Los cuidadores estaban a lo suyo, sin prestar atención al visitante. Alejandro se acercó a la primera puerta abierta. En una mesa estaba sentada una mujer de unos 50 años con un jersey descolorido, inclinada sobre un registro. Levantó la cabeza cuando él llamó a la jamba de la puerta. Sí, dijo con cansancio. Busco a Marcos Soler, dijo Alejandro, intentando hablar con seguridad. ¿Está aquí? La mujer frunció el ceño, dejando el bolígrafo. Marcos, repitió, y meneó la cabeza. No, llevamos varios días sin encontrarlo. Hojeó el registro. Es imposible lidiar con él. Se escapa, vuelve, y luego se escapa otra vez. ¿Y dónde podría estar? Insistió Alejandro. Tiene amigos. ¿Lugares donde suele esconderse? La cuidadora lo miró con desconfianza. ¿Usted qué es suyo? Un conocido de la familia, mintió Alejandro. Le prometí ayudarle con un asunto. Es importante. Pues no lo sé, la mujer se encogió de hombros. Marcos siempre fue raro. Inteligente para su edad, pero muy cerrado. No se relacionaba de verdad con nadie. A veces desaparecía durante una semana y luego aparecía sucio y hambriento. Intentamos trabajar con él, pero hizo un gesto de resignación con la mano. ¿No quiere ayuda o tiene miedo de algo? La última vez que vino estaba muy alarmado. ¿Alarmado? Repitió Alejandro, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Por qué exactamente? ¿Y yo qué sé? Respondió la cuidadora. Irritada. No contaba nada. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Dio las gracias a la mujer y salió a la calle, donde la lluvia arreciaba. Las gotas le golpeaban la cara, mezclándose con el sudor frío. En su cabeza bullían pensamientos sobre quién estaría realmente detrás de este juego, quién utilizaba a un niño y qué era exactamente lo que sabía. Y lo más importante, si seguía vivo. Cuando Alejandro entró en la oficina, completamente empapado, su secretaria ahogó un grito de sorpresa. Dios mío, don Alejandro, se va a resfriar. Déjeme traerle una toalla. No hace falta, dijo él, quitándole importancia con un gesto. ¿Ha venido Lilia? No, llamó. Dijo que se retrasaba. Estará aquí sobre las 7. García asintió y entró en su despacho. Se quitó la chaqueta mojada, la colgó en el respaldo de la silla, encendió el calefactor y se sentó, cubriéndose la cara con las manos. El cansancio lo abrumó con una fuerza terrible. Llevaba una semana sin dormir bien. Cada noche estaba llena de pesadillas en las que lo perdía todo, la empresa, la casa, la reputación, a sí mismo. El teléfono vibró sobre la mesa. Una llamada entrante de su mujer. Alejandro se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de cogerlo. Sí, ¿dónde estás? La voz de Isabel sonaba tensa. Llevo una hora esperándote. No recuerdo que hubiéramos quedado, dijo García. Cansado. No habíamos quedado, la voz de su mujer se elevó. Porque contigo es imposible hablar de nada. Siempre estás por ahí. No contestas a las llamadas. Soy tu mujer. Alejandro. ¿O ya lo has olvidado? Isabel. Ahora no tengo tiempo para. No tienes tiempo. Pasó al grito. Nunca tienes tiempo para mí. Para la casa. Para nuestra vida. Pero para esa zorra sí que encuentras tiempo. Alejandro se quedó helado. Así que sabía lo de Lilia. O lo sospechaba. ¿De qué estás hablando? Intentó desviar la conversación, pero su mujer no le dio oportunidad. No te hagas el idiota. ¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no veo que en los últimos 6 meses ni siquiera me miras? ¿Cómo desapareces por las noches? ¿Cómo escondes el teléfono? Lo sé todo sobre ella. Todo. Isabel, cállate. Se ahogaba de rabia. Voy a tu oficina. Ahora mismo. Y lo vamos a hablar todo. Ahora mismo. Colgó. Alejandro dejó el teléfono lentamente sobre la mesa y buscó la botella de whisky que guardaba en el cajón inferior para ocasiones especiales. Hoy, sin duda, era una de esas ocasiones. Isabel irrumpió en la oficina 20 minutos después.
Llevaba un abrigo caro, el pelo peinado, el maquillaje perfecto, pero sus ojos ardían de odio. La secretaria intentó detenerla, pero su mujer simplemente apartó a la chica y abrió de par en par la puerta del despacho. Alejandro, dijo con un tono gélido, tenemos que hablar. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Conocía ese tono. Una mezcla de alienación y rabia. Ya había ocurrido antes, pero nunca había llegado tan lejos. ¿De qué? Preguntó con cautela, intentando no mostrar su irritación. De ti, de nosotros, de cómo lo has destrozado todo. Se acercó un paso más, arrojando su bolso en el sillón de los visitantes. Te has obsesionado tanto con tus negocios que te has olvidado de la familia. Y ahora que todo se va al garete, has decidido buscar consuelo en otra parte. Isabel. No sé de qué me hablas, intentó mentir Alejandro. Pero ella soltó una risa brusca y desagradable. ¿Qué no sabes? Lilia Romero, 28 años, rubia, piernas largas. ¿Necesitas que te recuerde más detalles o te acuerdas tú solo? El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Había sido tan cuidadoso. ¿Quién te lo ha dicho? Logró articular. No importa, cortó Isabel. Lo que importa es que me has traicionado. Has traicionado nuestro matrimonio. Y lo que es peor, estás perdiendo la empresa. Alejandro, estás hundiendo todo por lo que hemos luchado durante 10 años. Nosotros. No pudo contenerse. ¿Qué nosotros? En los últimos 5 años lo único que has hecho ha sido gastar dinero. Resorts. Compras. Tus malditas fiestas donde te pavoneabas con vestidos de cientos de miles. ¿Cómo te atreves? El rostro de Isabel se desfiguró. He sido la esposa perfecta. Mantenía tu imagen. Recibía a tus socios. Sonreía a esos hipócritas de mierda en las recepciones. ¿Y para qué? Para que me engañaras. Isabel cogió un pisapapeles de cristal de la mesa y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos con un estruendo. Me importan un bledo tus excusas. Lo has perdido todo. Alejandro, la empresa, el dinero, la reputación. Y ahora me vas a perder a mí también. Isabel, cálmate. Se levantó, intentando acercarse a ella. Pero Isabel retrocedió. No te me acerques. Me das asco. Te miro y no entiendo qué demonios vi en ti. Un empresario de éxito, se echó a reír histéricamente. Eres un fracasado en la ruina. Dentro de un mes te lo quitarán todo, la casa, los coches, las cuentas. Eso no es verdad, dijo Alejandro en voz baja, pero sin convicción. Encontraré una salida. ¿Qué salida? Se acercó a él, y en sus ojos vio algo terrible. No solo rabia, sino también desprecio. Ya lo has perdido todo. Fuentes te ha exprimido todo lo que ha podido. ¿Y sabes qué? La culpa es tuya. Demasiado confiado. Demasiado blando. No eres un luchador. Alejandro. Nunca lo has sido. Hablemos en casa, propuso él en voz baja, tranquilamente, sin gritos. No, cortó Isabel. No voy a volver a esa casa. No puedo más. No quiero. ¿Qué quieres decir con eso? Sacó del bolso las llaves de la casa y del coche y las tiró sobre la mesa con estrépito. Me voy, dijo. Y su voz se volvió extrañamente calmada. No quiero seguir viviendo con un fracasado. No puedes irte así como así, dijo Alejandro. Pero las palabras sonaron patéticas incluso para él. Estamos casados. Tenemos obligaciones. ¿Obligaciones? Isabel sonrió con desdén. ¿Qué obligaciones tengo yo con un hombre en bancarrota? Mi abogado ya está preparando los papeles del divorcio. Y te aconsejo que te busques un buen jurista. Porque me voy a quedar con todo lo que todavía quede. Él se dejó caer lentamente en el sillón. Le temblaban las manos. Tenía la mente en blanco, sin pensamientos ni sentimientos, solo un extraño aturdimiento. Su mujer se había ido. La empresa se hundía. El niño que podría haberle ayudado había desaparecido. Lilia, en quien confiaba, quizá también era una traidora. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Alejandro se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de contestar. Dígame, García. Una voz masculina desconocida. Joven, dile a Marcos que de Fuentes no se va a esconder. Y tú tampoco. Tonos. La llamada se había cortado. Alejandro dejó caer el teléfono sobre la mesa. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Amenazas. Ahora ya eran amenazas abiertas. Fuentes sabía lo de Marcos. Sabía que el niño se había puesto en contacto con él. Lo sabía todo,
y eso significaba que el juego no había hecho más que empezar. Y lo que estaba en juego era la vida. Alejandro cogió el teléfono y marcó el número de Lilia. Los tonos de llamada se alargaron agónicamente, pero ella no contestaba. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. El resultado fue el mismo. La noche cayó de repente, como si alguien hubiera apagado la luz en la ciudad. Alejandro estaba sentado en su despacho, mirando la oscuridad tras la ventana, donde farolas solitarias se abrían paso a través de una densa niebla. La oficina llevaba mucho tiempo vacía. La secretaria se había ido a las 6. El contable se quedó hasta las 7, y luego también desapareció, lanzándole una mirada preocupada al despedirse. Alejandro se quedó solo en el enorme edificio, lleno de silencio y de los fantasmas de éxitos pasados. No encendió la luz del despacho. Solo una lámpara de mesa iluminaba el escritorio, creando un círculo de luz amarilla en medio de la oscuridad circundante. Alejandro estaba sentado, agotado por sus pensamientos. El teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio. Alejandro se sobresaltó y miró la pantalla. Número desconocido. Se quedó mirando el dispositivo vibrante durante un buen rato antes de pulsar el botón verde. Sí. Su voz sonó ronca por el cansancio. Alejandro, soy Lilia. La voz de su amante era serena, casi amistosa, pero en ella se percibía una fría distancia que antes no existía. Siempre le hablaba con suavidad, con ternura, con una ligera coquetería. Ahora, en su tono se oía profesionalidad, cálculo. García se enderezó en el sillón, apretando el auricular con más fuerza. Lilia, dijo lentamente, intentando controlar sus emociones. ¿Dónde has estado? Te he llamado 10 veces. Lo sé, respondió ella con calma. Disculpa, pero necesitaba tiempo para pensar. Todo se ha vuelto demasiado complicado. Alejandro, demasiado rápido. ¿De qué estás hablando? Sintió como la ansiedad crecía en su interior. ¿Qué está pasando? Una breve pausa. Podía oír su respiración. Regular. Tranquila. Demasiado tranquila para alguien que supuestamente estaba preocupado. Tengo algo que deberías ver, dijo finalmente Lilia. Y en su voz aparecieron notas de acero. Alejandro negó con la cabeza, aunque ella no podía verlo. Otro golpe. Otra intriga. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es? Preguntó. Cansado. Archivos, respondió Lilia secamente. Documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Todo lo que puede destruir tu reputación por completo. Y créeme, Alejandro, hay mucho que ver ahí. Tus tratos con Mironov, las comisiones a los contratistas, la evasión de impuestos. ¿Recuerdas aquella historia con el terreno en 2019? También está ahí. La sangre se le heló en las venas. Alejandro sabía de lo que hablaba. Sí, había habido chanchullos. Sí, había habido manipulaciones no del todo legales. Pero siempre había creído que las huellas estaban bien borradas. ¿De dónde has sacado todo eso? Logró decir entre dientes. No importa de dónde, Lilia se rió. Y su risa sonó inesperadamente alegre. Lo importante es que pronto todo esto aparecerá en la prensa. En los grandes medios. Con tus comentarios y sin ellos. A menos, claro, que hagas lo que yo te diga. ¿Qué quieres? Alejandro se levantó y empezó a caminar por el despacho. El corazón le latía tan fuerte que le pareció que ella debía oírlo por teléfono. ¿Dinero? Ya te he dicho que no tengo. Mis cuentas están congeladas. Los acreedores. No es dinero, le interrumpió ella suavemente. Tenemos que vernos. Mañana por la noche. En el mismo restaurante donde te gusta sentarte junto a la ventana. ¿Recuerdas dónde cenamos por primera vez? ¿Para qué vernos? Se detuvo junto a la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. Dímelo ahora. ¿Qué quieres? Vas a firmar los documentos que te traiga. La voz de Lilia se volvió más baja, casi íntima. No es tan terrible, Alejandro. Solo una formalidad. Un traspaso de acciones. La cesión de la gestión. Tu empresa se va a la quiebra de todos modos. ¿Para qué aferrarse a un cadáver? Ha llegado el momento de despedirse de ella, con elegancia, con dignidad. Alejandro sintió que todo su interior se contraía en un nudo helado. Quería quedarse con la empresa. No Fuentes personalmente, sino su gente. Y Lilia había sido solo un instrumento. Un instrumento hermoso, inteligente y seductor. Trabajas para él, dijo con voz ahogada. Para Fuentes. Desde el principio, ¿verdad? La pausa se alargó. Luego Lilia suspiró, con un tono cansado, casi compasivo. Lo siento, Alejandro. Son negocios. Nada personal.
Tú mismo me enseñaste eso. ¿Recuerdas? Las emociones son un lujo que no te puedes permitir en el mundo del dinero. ¿Cuánto? Preguntó Alejandro. Y le tembló la voz. ¿Cuánto te ha pagado? Suficiente, respondió ella simplemente. Y no solo dinero, para ser sincera. Me ofreció el puesto de directora financiera cuando todo esto termine. Lo pensé y acepté. Entiéndelo, yo también tengo mis ambiciones. Estoy cansada de ser la amante de alguien, la sombra de alguien. Quiero valerme por mí misma. Entonces, todo fue mentira. Alejandro cerró los ojos, intentando reprimir una náusea que le subía por la garganta. ¿Todo este tiempo? Todo. No todo. En la voz de Lilia apareció una inesperada ternura. Durante un tiempo, de verdad me gustaba estar contigo. Eres inteligente, interesante. Pero luego me di cuenta de que estabas perdiendo. Y yo no quiero estar en el bando de los perdedores. García abrió los ojos y miró su reflejo en el cristal oscuro. El hombre que le devolvía la mirada parecía viejo, agotado, roto. Mañana a las 8 de la tarde, dijo Lilia. Profesional. Restaurante Panorama. No llegues tarde. Colgó sin esperar respuesta. Alejandro bajó lentamente el teléfono. Le temblaban las manos. Estaba en shock por lo que había oído. No podía creer que su vida siguiera desmoronándose con una secuencia tan aterradora. Primero, los problemas en la empresa, luego su mujer lo dejó, y ahora su amante resultaba ser una traidora. Chantaje, exactamente lo que más temía. Comprendió que todo el mundo que había construido a su alrededor durante años estaba lleno de traidores y enemigos ocultos. Todos en los que había confiado, todos a los que había dejado acercarse, resultaban ser parte del plan de otro. García colgó la llamada y tiró el teléfono sobre la mesa. Tenía que pensar, buscar una salida, trazar un plan. Pero en su cabeza solo había vacío. Se dejó caer en el sillón, se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en muchos años, sintió el deseo de simplemente rendirse, dejarlo ir, dejar de luchar. Un día duro. Se escuchó una voz baja desde algún lugar en la oscuridad del despacho. Alejandro dio un brinco, casi volcando el sillón. El corazón se le desbocó. Miró a su alrededor, escrutando las sombras más allá del círculo de luz de la lámpara de mesa, y lo vio. Marcos estaba sentado en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas. ¿Cómo había entrado? La ventana estaba cerrada, la puerta también. Pero el niño estaba allí, como si se hubiera materializado de la nada. Tú, exhaló García. ¿Por dónde has entrado? La entrada trasera, se encogió de hombros Marcos. Saltando al suelo. El guardia de abajo está durmiendo. Es un hombre mayor. Ya debería estar jubilado. Y la cerradura de tu despacho es de risa. Se abre en 30 segundos. ¿Dónde estabas? Preguntó Alejandro. Y la rabia se mezcló con el alivio en su voz. Te he estado buscando. Fui al centro de acogida. Prometiste enseñarme los documentos. Lo siento. Tardas demasiado en pensar. Marcos sacó 2 pendrives del bolsillo y los dejó sobre la mesa. Tuve que esconderme. Me seguían los hombres de Fuentes. Querían quitarme esto. Alejandro se quedó mirando los pendrives. Uno era negro. Normal, el otro, rojo, con una especie de pegatina. ¿Qué es esto? Preguntó con voz ronca. Esto es para ti, dijo el niño en voz baja, pero con una confianza inusual, señalando el pendrive negro. Lilia iba a entregar todo esto a los periodistas para destruirte por completo. El material comprometedor del que hablaba. Borré los archivos antes de que pudiera enviarlos. Como tú. García alargó la mano hacia el pendrive, pero se detuvo. ¿Cómo te enteraste de eso? La seguí, respondió Marcos simplemente. Alejandro miraba al niño con la boca abierta. Era imposible. Un niño de 13 años no podía haber llevado a cabo una operación así. ¿Quieres decir que hackeaste su portátil? Logró decir García. No estaba tan protegido, sonrió Marcos. La contraseña era su fecha de nacimiento. La gente es tan predecible. Creen que sus fechas personales son seguras. Cogió el pendrive rojo y se lo tendió a Alejandro. Y esto, dijo el niño seriamente, te ayudará a averiguar quién está detrás de todo. Es la correspondencia de Fuentes con alguien a quien llamas simplemente B. No solo planean quitarte la empresa. Hay algo más grande. Todavía no lo he descifrado del todo, pero siento que es importante. García cogió ambos pendrives con manos temblorosas. Estaban tibios por el contacto del niño y parecían a la vez una salvación y una sentencia. Por cierto, añadió Marcos con despreocupación. También borré todos los archivos que tu amante tenía en la nube. Tuve que trastear un poco con su correo,
Pero lo conseguí. Ya no podrá amenazarte. Al menos, no con ese material. Alejandro se dejó caer lentamente en el sillón. Le daba vueltas la cabeza. Era demasiado. Todo era demasiado increíble para ser verdad. Tú, empezó y se interrumpió. ¿Te das cuenta de que lo que has hecho es ilegal? Hackeo. Robo de datos. Allanamiento de morada si te hubieran pillado. Pero no me pillaron, respondió el niño con calma. Soy cuidadoso. Siempre lo he sido. ¿Quién te enseñó todo esto? Preguntó García, incapaz de apartar la vista de aquel rostro delgado. A forzar cerraduras. A copiar archivos. A seguir a la gente. Marcos se encogió de hombros y se giró hacia la ventana. Nadie. Aprendí solo. En la calle tienes mucho tiempo. Lees, observas, aprendes. En la biblioteca hay ordenadores. Puedes pasarte allí todo el día. Estudié programación. Encontré manuales para forzar cerraduras en una librería de viejo. Simplemente tenía un objetivo. Y cuando tienes un objetivo, aprendes lo que sea. Marcos guardó silencio y luego añadió, y ten cuidado. Te están vigilando. El todoterreno negro en el aparcamiento no es una casualidad. Es gente de Fuentes. Quieren saber cada uno de tus pasos. ¿Cómo sabes lo del todoterreno? Se asombró García. Llevo mucho tiempo observándolos a todos. Desapareció por el pasillo y, un instante después, Alejandro oyó un suave clic. La puerta de servicio se abría y se cerraba. El niño se había desvanecido en la noche con el mismo sigilo con el que había aparecido. García se quedó solo en el círculo iluminado por la lámpara de mesa. Sobre el escritorio había 2 pendrives, uno negro y otro rojo, la llave de su salvación o una trampa que no podía prever. Por la noche, cuando la oficina se vació por completo y la ciudad tras las ventanas se sumió en el sueño, Alejandro insertó el primer pendrive en el ordenador. Había muchos archivos, documentos escaneados, hojas de Excel, fotografías, grabaciones de audio. Abrió la primera carpeta y empezó a leer. Con cada línea, con cada cifra, la realidad se volvía más y más fea. Maquinaciones de las que ni siquiera sospechaba. Dinero que desaparecía a través de empresas fantasma. Su propia firma en documentos que no recordaba. A las 3 de la madrugada, Alejandro lo comprendió. Fuentes llevaba años planeándolo. No meses, años. Cada trato, cada decisión, cada contrato había sido parte de un gran juego en el que García era solo un peón. Alejandro no durmió en toda la noche. La pantalla del monitor brillaba en la oscuridad del despacho con una tenue luz azul, proyectando sombras caprichosas en las paredes. Esto no puede ser, exclamó Alejandro, golpeando la mesa con el puño con tal fuerza que el monitor se tambaleó. Hay alguien más en este juego. Pero cuanto más se adentraba en los archivos del pendrive rojo, más clara se volvía la imagen. El pendrive reveló la correspondencia de Lilia y su contacto, el misterioso B de los correos de Fuentes. Documentos sobre tratos, falsificaciones de informes financieros, manipulaciones de acciones. Y todos apuntaban a una sola persona, Román Fuentes, el socio que una vez pareció un amigo. El hombre con el que Alejandro bebía whisky después de cerrar tratos exitosos. El que fue testigo en su boda. El que lo llamaba hermano. ¿Cómo has podido? Masculló García entre dientes, mirando una fotografía en la que aparecían juntos en una fiesta de empresa de hacía 5 años. Abrazados y sonriendo a la cámara. Así que tú dirigías todo el juego. En la correspondencia había un fragmento que impactó especialmente a Alejandro. Un correo de hacía 3 meses donde Fuentes escribía a alguien: García es demasiado confiado. Cree que la gente juega limpio. Esa es su debilidad. La explotaremos hasta el final. Para Navidad, la empresa será mía. García respiró hondo, sintiendo como la ansiedad le oprimía el pecho. ¿Cuántos tratos había echado a perder siguiendo los consejos de Fuentes? ¿Cuánta confianza perdida? ¿Cuántos socios se habían alejado por los rumores que, sin duda, su amigo había difundido? Pero lo más importante, ¿quién más lo observaba? ¿Quién era ese B que daba órdenes incluso a Fuentes? A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba saber de qué lado estaba Marcos. El niño sabía demasiado. Aparecía en los momentos más oportunos. Y si él también era parte del juego de Fuentes. Alejandro canceló todas sus reuniones y dedicó el día a vigilar. Conocía varios lugares donde Marcos podría aparecer. El centro de acogida, la fábrica abandonada donde el niño a veces se escondía, la biblioteca del centro. Alquiló un coche discreto, se puso una gorra de béisbol y unas gafas de sol, sintiéndose el protagonista de una novela de detectives barata. Primero fue al centro de acogida y aparcó al otro lado de la calle.
observando la entrada. Los niños salieron al patio sobre las 11. Una ruidosa multitud con idénticas chaquetas azules. Marcos no estaba entre ellos. Alejandro esperó hasta la 1 de la tarde, pero el niño no apareció. El siguiente punto era la biblioteca. García entró, echó un vistazo. En la sala de lectura había sobre todo jubilados y estudiantes. Paseó entre las estanterías, miró en la sala de ordenadores. Vacío. Decepcionado, ya se disponía a irse cuando vio a un joven en un ordenador del fondo. No era Marcos, pero era un tipo parecido, de la calle, con una mirada recelosa. Alejandro se acercó. «Disculpa», dijo en voz baja. «¿No has visto por aquí a un niño de unos 13 años? Se llama Marcos». El joven apartó la vista de la pantalla y lo evaluó. «¿Y usted quién es?» «Un conocido. Le estoy ayudando con un asunto». «No lo he visto», respondió el chico secamente y volvió a clavar la vista en el monitor. Alejandro salió a la calle, sintiendo una creciente irritación. ¿Dónde demonios se había metido ese crío? Al anochecer, recorrió varios lugares más donde teóricamente podría estar Marcos, pero sin resultado. Y entonces, cuando ya casi se había resignado al fracaso, lo vio. Una calle estrecha en las afueras de la zona industrial. Edificios abandonados cubiertos de grafitis y un todoterreno negro aparcado junto a uno de ellos, el mismo que Alejandro había visto en el aparcamiento de su oficina. Marcos estaba de pie junto al coche, hablando con alguien dentro. Luego la puerta se abrió y el niño se sentó en el asiento trasero. Al volante estaba Román Fuentes. El corazón de García se detuvo un instante. La sangre se le fue del rostro. Se agarró al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Acaso el niño había estado trabajando para Fuentes todo este tiempo? ¿Acaso todo aquel espectáculo con los pendrives y el rescate había sido una trampa? El todoterreno arrancó. Alejandro esperó unos segundos y lo siguió, manteniendo una distancia segura. Condujeron unos 20 minutos hasta que giraron en un barrio residencial. El coche se detuvo frente al portal de un edificio de 5 plantas. Marcos salió, asintió a alguien dentro del coche y entró rápidamente en el portal. Fuentes se quedó en el coche. «Está jugando conmigo», dijo Alejandro en voz alta, casi en un susurro, sin apartar la vista del todoterreno. «Y todavía no entiendo cómo. Pero lo averiguaré. Lo juro». Los días se convirtieron en una tortuosa espera. Alejandro intentaba mantener la empresa a flote, se reunía con acreedores, convencía a los socios para que no rompieran los contratos, pero la presión aumentaba por todos lados. Cada reunión, cada decisión se convertía en una prueba de nervios. Por la noche, sentado en la oficina vacía, García tomó la decisión final. Necesitaba ayuda profesional. Abrió el portátil y empezó a buscar detectives privados. 1 hora después, la lista se redujo a 3 candidatos. Eligió a uno que tenía experiencia en la policía y buenas críticas en investigaciones de fraude corporativo. La reunión se fijó para el día siguiente en un lugar neutral, una pequeña cafetería en un barrio residencial. El detective resultó ser un hombre de unos 40 años con unos penetrantes ojos grises y el rostro cansado de quien ha visto demasiados secretos ajenos. Javier Soto, se presentó, estrechando la mano de Alejandro. 20 años en homicidios, 10 en la práctica privada. Le escucho. Alejandro le contó toda la historia, sin omitir detalles. Sobre Fuentes y sus intrigas. Sobre Lilia y su traición. Sobre su mujer, que se había ido en el peor momento. Y, finalmente, sobre Marcos. Mi amante y Fuentes decidieron quitarme la empresa, decía García, girando nerviosamente en sus manos una taza de café frío. Pero hay otra figura en juego, Marcos Soler, un niño de 13 años. Ese chico me parece muy sospechoso. ¿Sospechoso?, repitió Soto, tomando notas en su cuaderno. ¿En qué sentido? Apareció de la nada. Sabe cosas que no debería saber. Consiguió información sobre Lilia y Fuentes. Me trajo un pendrive con el material que Lilia preparaba para los periodistas. Y en el segundo pendrive estaba toda su correspondencia, la prueba de su intención de llevarme a la quiebra. ¿Y cree que eso es sospechoso? Soto levantó una ceja. Suena a que el chico le está ayudando. O me está tendiendo una trampa, replicó Alejandro. Ayer lo vi subirse al coche de Fuentes. Se reunieron. Hablaron de algo. El detective dejó el bolígrafo y miró atentamente a García. Comprendo sus recelos. Don Alejandro, la situación es ciertamente ambigua. Deje que investigue a este Marcos Soler, que averigüe sus conexiones. ¿Dónde ha estado los últimos meses? ¿Con quién ha hablado? De paso,
Investigaremos la historia de su madre. Dijo usted que trabajaba en su empresa. Sí. Eso me lo dijo el niño una vez. Marina Soler. Hace 3 años la acusaron de robar unos planos y la despidieron. Una semana después se suicidó. Un motivo para la venganza, dijo Soto, pensativo. Si el niño cree que usted es culpable de la muerte de su madre. Pero no soy culpable, estalló García. Yo estaba de vacaciones cuando ocurrió. Fuentes se encargó de todo. Eso lo sabe usted. ¿Y el niño? No. Para él. Usted era el dueño de la empresa que destruyó a su madre. Motivación suficiente para empezar un juego complejo. Alejandro guardó silencio, comprendiendo la lógica del detective. Pero algo en su interior se rebelaba contra esa versión. Recordó la mirada de Marcos. Cansada, adulta, pero no malvada, no vengativa. Le entiendo, don Alejandro, asintió Soto, cerrando el cuaderno. Empezaré a trabajar hoy mismo. En unos 3 días tendré los primeros resultados. Pero los resultados llegaron mucho antes y resultaron ser más aterradores de lo que se podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una llamada de Soto. En la voz del detective se notaba la tensión. Ponga las noticias, dijo secamente. Urgentemente. García cogió el mando y encendió la televisión. En la pantalla, un reportaje desde la escena de un crimen. Cintas amarillas de precinto, coches de policía, una multitud de curiosos. El presentador hablaba con voz agitada. El cuerpo fue encontrado esta mañana por la asistenta del hogar. Según datos preliminares, la muerte se produjo ayer por la noche. La víctima es Arturo Vargas, subdirector general de la empresa Vostok Invest. La policía baraja la hipótesis de asesinato. Alejandro se quedó helado. Vargas, la mano derecha de Fuentes. El hombre que conocía todos los secretos, todas las tramas, todas las maquinaciones. Esto es solo el principio, dijo Soto por teléfono. Necesito verle urgentemente. 1 hora después. Estaban sentados en la misma cafetería. El detective puso sobre la mesa unas impresiones de las cámaras de videovigilancia. Mire, señaló con el dedo una figura borrosa en una de las imágenes. Esto lo grabó una cámara en el edificio de al lado ayer a las 20:47, 10 minutos antes de la hora estimada del asesinato. Alejandro se fijó en la imagen y se le heló la sangre. Es Marcos en el video, susurró. Sí, confirmó Soto. Marcos Soler, identificado por las fotos del centro de acogida. Estaba cerca de la casa de Vargas. La policía ya lo está buscando para interrogarlo. García se reclinó en la silla, sintiendo que el mundo se desdibujaba ante sus ojos. ¿Cree que el chico podría estar vengándose por algo?, preguntó el detective, observando atentamente la reacción de Alejandro. ¿Quizá Vargas tuvo algo que ver con la muerte de su madre? No lo creo, Alejandro negó con la cabeza, pero su voz sonaba insegura. Vargas entró en la empresa después de aquella historia. No pudieron coincidir. Entonces, ¿por qué iba a matarlo el niño? ¿Usted cree que pudo matar a un hombre adulto? Se sorprendió García. Tiene 13 años. Vargas era un tipo sano de casi 100 kilos. Soto se encogió de hombros. Barajo varias versiones. El chico puede ser un instrumento en manos de otros o actuar por su cuenta. En cualquier caso, está implicado en un asesinato, y eso le afecta directamente a usted. Alejandro guardó silencio, comprendiendo que la verdad estaba distorsionada y que su vida ahora pendía de un hilo. Si Marcos era realmente un asesino, entonces todos los pendrives, todas las pruebas, podrían ser parte de un plan para destruirlo. Y si el niño era inocente, entonces alguien lo estaba incriminando con mucha habilidad. ¿Qué propone?, preguntó Alejandro en voz baja. Encontrarlo antes que la policía, respondió el detective. Hablar. Averiguar la verdad. Tengo contactos en la policía. Puedo conseguirnos 1 o 2 días. Pero hay que actuar rápido. Tenemos que salvarlo, dijo Alejandro con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Ese chico es el único que puede desenredar toda esta telaraña. Si le pasa algo. No terminó la frase. Pero Soto lo entendió. Marcos había desaparecido. A la mañana siguiente, cuando Alejandro y el detective llegaron al centro de acogida, la cuidadora confirmó con ansiedad que no lo habían visto desde la noche anterior. La cama estaba intacta, sus cosas en su sitio. El niño simplemente se había desvanecido. Sabe esconderse, dijo preocupada. Pero normalmente vuelve en 1 o 2 días. Y ahora la policía lo busca. Vinieron por la mañana. Hicieron preguntas. Alejandro sintió que el pánico le hervía en el pecho. El niño, su única oportunidad de entender lo que estaba pasando.
y ahora había desaparecido. O se escondía, o no quería pensar en lo peor. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda febril. Alejandro fue a todas las direcciones donde Marcos podría aparecer, los lugares que había observado cuando lo seguía. La fábrica abandonada, vacía. La biblioteca, nadie lo había visto. El viejo cine donde a veces se reunían los adolescentes sin hogar, tampoco sin resultado. La oficina de Alejandro se convirtió en el centro de una operación de espionaje. Mapas de la ciudad con marcas, notas con direcciones, planes de acción. Soto movilizó a su gente, pero tampoco encontraron nada. Alejandro sentía que su mente trabajaba al límite. Apenas dormía, se alimentaba de café y algo rápido. Ignoraba las llamadas de acreedores y socios. La empresa se precipitaba al abismo, pero ahora eso parecía no tener importancia. Lo importante era el niño. En la tarde del tercer día, cuando Alejandro casi había perdido la esperanza, lo vio. Marcos estaba de pie junto a una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, tendiendo la mano a los transeúntes, pidiendo limosna, como si no hubiera pasado nada, como si la policía no lo estuviera buscando. García se acercó rápidamente y agarró al niño por el hombro. «¿Tú? ¿Dónde te habías metido?» Marcos se sobresaltó, pero no intentó zafarse. Miró a Alejandro con ojos cansados. «Escondiéndome», respondió simplemente. «¿De la policía? ¿De mí? ¿De Fuentes?» Alejandro casi zarandeaba al niño. «¿Te das cuenta de que te acusan de asesinato?» «Me doy cuenta». «¿Y mataste a Vargas?» «No», Marcos negó con la cabeza. «Pero estuve allí. Quería ver quién lo mataba. Por eso me escondo». García se quedó paralizado. «Aquí no», el niño miró a su alrededor. «Vamos a tu oficina. Allí te lo contaré todo». Subieron al coche de Alejandro y condujeron en silencio. Marcos miraba por la ventana. García apretaba el volante. Subieron a la oficina por la escalera de incendios para no ser vistos por las cámaras del vestíbulo. En el despacho, Alejandro cerró la puerta con llave y bajó las persianas. «Habla», exigió. Y sin rodeos. Marcos se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas. «No puedes desaparecer así como así», empezó Alejandro, intentando calmarse. «Tienes que explicarme qué está pasando. La policía te busca. El detective que contraté cree que pudiste matar a Vargas. Tienen una grabación de una cámara». «Sé lo de la grabación», asintió el niño. «Me tendieron una trampa. Alguien sabía que estaba vigilando a Vargas. Y lo usó». «¿Por qué lo vigilabas?» «Porque se reunía con alguien. Con el tal B. de la correspondencia de Fuentes. Quería saber quién era. Y casi lo consigo. Pero lo mataron». «Sí». Llegué a su casa sobre las 8 de la tarde. Vi entrar a un hombre vestido de oscuro. No le vi la cara. 20 minutos después. Salió. Rápido. Casi corriendo. Quise entrar. Avisar a Vargas. Pero ya era tarde». «¿Por qué no llamaste a la policía?» «Porque me habrían culpado». Estalló Marcos. «No tengo coartada. No tengo papeles. Soy un adolescente sin hogar. ¿Quién me iba a creer?» Alejandro se sentó a su lado. «Yo te creo», dijo en voz baja, «pero tenemos que actuar con cuidado. Esto no es tan simple». «Lo sé». El niño bajó la cabeza. «Fuentes no juega solo. Su sombra está en todas partes. Te vigilan a ti. Y a mí también. El asesinato de Vargas es una advertencia. Para los dos». «¿Por qué debería creerte?», preguntó Alejandro, mirando a los ojos cansados del niño. «Dame una sola razón». Marcos levantó la cabeza y esbozó una sonrisa. Triste. Sin alegría. «Porque no tienes otra opción», dijo simplemente. «Aparte de mí. No tienes aliados. Todos los demás o son traidores o están muertos». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro comprendió que el niño tenía razón. Se había quedado realmente solo. Y el único hilo que lo conectaba con la verdad era este extraño adolescente con ojos de anciano. Se quedaron en la oficina hasta medianoche, revisando los documentos de los pendrives, planeando los siguientes pasos. Soto se les unió sobre las 10. Escuchó la versión de Marcos y asintió. «Es lógico, pero para la policía no es suficiente. Necesitamos pruebas». «Las tendremos», prometió Marcos. «El asesino dejó un rastro. Lo vi salir corriendo de la casa. Tenía una forma de andar característica, cojeaba de la pierna izquierda. Y además, tenía un tatuaje en la mano. No distinguí qué era, pero estaba ahí». «Eso es algo», asintió el detective. «Investigaré a la gente del Círculo de Fuentes. Quizá encontremos una coincidencia». «Tenemos que actuar con sigilo», dijo Marcos.
mirando alternativamente a Alejandro y a Soto. O las consecuencias serán mortales. Para todos nosotros. La mañana empezó con una llamada telefónica. Alejandro aún no se había despertado del todo cuando el teléfono de la mesilla de noche vibró con tanta insistencia que cayó al suelo. Lo alcanzó, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante. Soto. El detective nunca llamaba tan temprano sin un buen motivo. Sí. La voz de Alejandro estaba ronca por la falta de sueño. Ponga las noticias, dijo Soto, y en su voz se oía una mezcla de conmoción y cansancio. Inmediatamente. El primer canal. Alejandro buscó a tientas el mando y encendió el televisor que colgaba en la pared frente a la cama. La pantalla cobró vida, mostrando el programa matutino, pero en lugar de los presentadores habituales, había una transmisión en directo desde la escena de un suceso. Coches de policía, un cordón, una multitud de periodistas con micrófonos y cámaras. La presentadora hablaba con la voz entrecortada. El cuerpo del empresario Román Fuentes ha sido encontrado esta mañana sobre las 6 en su casa de campo. Según los datos preliminares de la investigación, la muerte se produjo en plena noche. La causa: una herida de bala. La policía baraja la hipótesis de asesinato y ya ha iniciado la búsqueda de sospechosos. A Alejandro se le cayó el mando. Fuentes muerto. El hombre que movía los hilos, que planeaba su destrucción, que era el titiritero de toda esta historia. Asesinado. ¿Cómo es posible? Logró decir al teléfono. No lo sé, respondió Soto sombríamente. Pero hay algo más. Necesito verle urgentemente. La misma dirección. Dentro de una hora. El detective colgó sin esperar respuesta. Alejandro se quedó sentado en la cama, incapaz de apartar la vista de la pantalla, donde la cámara mostraba la mansión de Fuentes, rodeada de cinta policial. Su primer sentimiento fue de alivio. El enemigo estaba muerto. La amenaza eliminada. Una hora después, García estaba sentado en la misma cafetería donde se había reunido antes con Soto. El detective parecía aún más cansado de lo habitual. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una marca de la almohada en la mejilla. Era evidente que a él también lo había despertado la llamada. Sobre la mesa, entre ellos, había una tableta. Soto la encendió y la giró hacia Alejandro. Mire, dijo. Y puso en marcha un video con el dedo. Una imagen en blanco y negro de una cámara de vigilancia. La calle junto a la casa de Fuentes. Noche. Las farolas creaban círculos de luz en el asfalto. La hora en la esquina de la pantalla marcaba las 2:17. En el encuadre entra una figura, pequeña, con una chaqueta oscura y capucha. La forma de andar le resulta familiar. Alejandro la reconocería entre mil. Marcos, susurró. Sí, asintió Soto. La cámara lo grabó 20 minutos antes de la hora estimada del asesinato. Estuvo frente a la casa, observando. Y luego se fue. Pero eso no significa que matara a Fuentes, estalló García. Pudo estar simplemente observando. Igual que con Vargas. Pudo, convino el detective. Pero la policía no piensa así. Ya han emitido una orden de búsqueda para el niño. Es el sospechoso número 1 de 2 asesinatos. ¿Cómo puede ser? Alejandro golpeó la mesa con el puño, atrayendo la atención de los demás clientes. Bajó la voz. Pero la rabia hervía en su interior. ¿Quiere decir que un niño de 13 años es un asesino en serie? Es absurdo. Soto sacó de una carpeta varias impresiones más y las extendió ante Alejandro. Todavía no sé qué pensar, dijo en voz baja, pero debería tener más cuidado. Don Alejandro, quizá el niño se esté vengando de algo. De su madre. De que su vida esté destrozada. Es inteligente. Calculador. ¿Quién sabe de lo que es capaz? No, Alejandro negó con la cabeza. No me lo creo. Marcos me estaba ayudando. Me dio los pendrives con las pruebas. Él pudo estar usándole, le interrumpió el detective. Todos esos pendrives. Toda esa información. Quizá fuera una forma de arrastrarle a su juego. Piénselo. Después de que él apareciera. Empezaron los asesinatos. Vargas Fuentes, ¿quién será el siguiente? ¿Quizá usted? Esas palabras dieron en el blanco. Alejandro se reclinó en la silla, sintiendo el corazón desbocado. ¿Había estado ciego todo este tiempo? ¿Acaso el niño lo había estado manipulando desde el principio? ¿Qué debo hacer? Preguntó con voz ahogada. Mantenerse alejado de él, respondió Soto. Si se pone en contacto, llámeme de inmediato. No intente arreglarlo solo. Y esté alerta. Si tengo razón y se está vengando de todos los relacionados con aquella historia de hace 3 años. Usted está en la lista. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Alejandro volvió a la oficina,
pero no podía concentrarse en el trabajo. Las noticias estaban plagadas de titulares sobre el asesinato de Fuentes. Los periodistas elaboraban teorías. La policía daba escuetos comentarios. El nombre de Marcos Soler aún no se mencionaba públicamente, pero Alejandro sabía que era cuestión de tiempo. Al anochecer, decidió volver a casa. La casa lo recibió con oscuridad y silencio. Alejandro encendió la luz del recibidor, se quitó el abrigo, entró en el salón y se quedó paralizado. Junto a la ventana, en el amplio alféizar, estaba sentado Marcos. Miraba a la calle, y su silueta se recortaba nítidamente contra el fondo de la ciudad nocturna, como si estuviera esperando. ¿Cómo has entrado aquí?, exhaló Alejandro, retrocediendo instintivamente un paso. El niño giró la cabeza. En la penumbra del salón, su rostro parecía pálido, casi fantasmal. Como siempre, se encogió de hombros. La cerradura de la puerta es débil. García se acercó, escrutando el rostro del niño. Tenía un moratón más oscuro bajo el ojo. Sangre seca en el labio. La cazadora rota en varios sitios. ¿Estás bien? No es nada, dijo Marcos, restándole importancia. Pero usted debería tener cuidado. Alguien sigue vigilándole. ¿Cómo lo sabes? Vi el coche en la calle. El niño señaló la ventana. Un sedán oscuro aparcado al otro lado de la carretera. La matrícula coincide con la que vi en la grabación de la cámara cerca de la casa de Vargas. Alejandro se acercó a la ventana y miró con cautela. Efectivamente, cerca había un coche. Así que alguien quiere deshacerse de mí también, dijo en voz alta, apretando el puño con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. Pero, ¿quién puede ser y por qué? Fuentes está muerto. Vargas está muerto. ¿Quién queda? El niño se encogió de hombros y saltó del alféizar. Su mirada era fría, adulta, a pesar de su figura infantil. Hacía tiempo que había dejado de ser un simple observador. Se había convertido en parte de este juego mortal. ¿Te preparo un té?, preguntó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. ¿O prefieres algo más fuerte? Marcos sonrió. Por primera vez, García vio en su rostro algo parecido a una sonrisa. Un té estará bien. Fueron a la cocina. Alejandro puso el hervidor. Sacó 2 tazas. El silencio se alargaba. Se volvía pesado. Finalmente, cuando el té estuvo listo y estaban sentados a la mesa, uno frente al otro, García se atrevió a hacer la pregunta que lo atormentaba desde el principio. Para que pueda confiar plenamente en ti, necesito saber la verdad, dijo, acercándole la taza al niño. ¿Cómo diste conmigo? ¿Por qué yo? ¿Por qué decidiste ayudar? Marcos cogió la taza, calentándose las manos con la porcelana caliente. Guardó silencio, mirando el té como si allí estuvieran las respuestas. Ya te dije que mi madre trabajaba en tu empresa, empezó en voz baja, y su voz tembló. Marina Soler, contable, una persona buena y honesta. Le encantaba su trabajo, estaba orgullosa de él. Recuerdo tu historia, asintió Alejandro. Se ahorcó en nuestro piso. La encontré cuando volví del colegio. Alejandro sintió que se le encogía el alma de dolor por aquel niño. Lo siento mucho. No hace falta, le cortó el niño. Sé que le tendieron una trampa. Los planos que supuestamente robó, nunca los cogió. Alguien los puso en su mesa. Y luego todo sucedió muy rápido. El despido, el escándalo, la vergüenza. No lo soportó. ¿Pero cómo supiste que le habían tendido una trampa?, preguntó García. Marcos levantó los ojos. Y en ellos Alejandro vio esa misma madurez que lo había asustado desde el primer encuentro. Porque vi cómo lo hacían, dijo el niño. A veces iba a la oficina de mamá después del colegio. Me sentaba en el pasillo a esperar que terminara su jornada. Aquel día había un hombre que entró en el despacho donde trabajaba mamá. Ella estaba comiendo. Puso algo en su mesa y se fue. ¿Lo reconociste? No. Tenía 10 años. No entendía lo que pasaba. Pero después, cuando todo ocurrió, empecé a recordar. Busqué información en Internet, en los archivos de la empresa y lo descubrí. Era Vargas, la mano derecha de Fuentes. Alejandro se reclinó en la silla, sintiendo como el rompecabezas empezaba a encajar. Por eso lo vigilabas. Sí, quería que confesara. Quería justicia. Marcos hizo una pausa. Llevo mucho tiempo observándote, Alejandro, dijo, y en su voz no había amenaza, solo cansancio. He estudiado tu vida, tu entorno. Sé que estabas de vacaciones con tu amante cuando pasó lo de mi madre. No podías estar implicado. Fuentes lo manejaba todo. Entonces, no me estás tendiendo una trampa. ¿Por qué iba a hacerlo?
El niño lo miró directamente. Quiero que llegues a la verdad y averigües por qué incriminaron a mi madre. ¿Y qué hay de Lilia? Preguntó García. Tu amante trabajaba para Fuentes. Recopilaba información sobre ti. Le filtraba todos tus planes. Marcos guardó silencio y luego suspiró. Tu mujer era la amante de Fuentes mucho antes de que te enteraras de los problemas, dijo en voz baja. Fue ella quien filtró toda la información sobre la empresa, las cuentas, los contratos, los puntos débiles. Maldita sea, maldijo Alejandro, dejando la taza sobre la mesa con un golpe. El té se derramó. ¿Pero por qué no me lo contaste antes? El niño se encogió de hombros. No preguntaste, respondió simplemente. Y tampoco estabas preparado para oírlo. Estaban pasando demasiadas cosas a la vez. Alejandro se pasó una mano por la cara. Todo era mucho peor de lo que pensaba. La traición venía de todos lados. Su mujer, su amante, su socio. Estaba rodeado de enemigos y ni siquiera lo sospechaba. ¿Así que no conseguiste averiguar quién mató a Vargas y a Fuentes? Preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. No, negó el niño con la cabeza. Pero siento que falta poco. Un paso más. Y sabré el nombre. El del tal B de la correspondencia. Y mientras tanto, Marcos lo miró seriamente. Y en sus ojos Alejandro vio miedo. Un miedo infantil, real y genuino. Mientras tanto, dijo el niño en voz baja. Lo más probable es que tú seas el siguiente. Eres el último que puede interponerse en su camino. Aquellas palabras le pusieron la piel de gallina a Alejandro. Se levantó y se acercó a la ventana. El coche seguía abajo. Esperando. Acechando. El niño tenía razón. Y esa idea lo asustaba más que nada. La noche transcurrió en una espera ansiosa. Alejandro apenas durmió, atento a cada sonido. Marcos se acomodó en el sofá del salón, acurrucado bajo una manta. García se levantó varias veces, comprobó las cerraduras de puertas y ventanas, miró a la calle. El coche desapareció sobre las 3 de la madrugada, pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, la inquietud aumentó. Alrededor de las 4 de la mañana, se quedó dormido en un sillón junto a la ventana y se despertó con un sonido suave, el clic de una cerradura. Alguien estaba abriendo la puerta principal. Alejandro se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el piso. Pasos silenciosos en el recibidor. El crujido de una tabla del suelo. Una respiración. Alejandro se levantó lentamente del sillón, pero en ese momento una luz brillante lo cegó. «Todo el mundo quieto», gritó una voz masculina. «Las manos a la vista. Policía». En el dormitorio irrumpieron 3 policías con chalecos antibalas y pistolas en ristre, pero no apuntaban a Alejandro. Detrás de él, junto a la puerta, había una figura vestida de negro. Un hombre de mediana estatura con pasamontañas y un cuchillo en la mano. «El arma al suelo. Ahora mismo», gritó el policía al mando. El hombre se quedó paralizado, luego bajó lentamente el cuchillo. Lo inmovilizaron, le pusieron las esposas, le arrancaron el pasamontañas. Y Alejandro ahogó un grito de sorpresa. Un rostro conocido. Lo había visto en las fotografías de los documentos que había recopilado Marcos. Andrés Moreno, un antiguo empleado de la empresa, despedido un año antes de la historia de Marina Soler. Un hombre que luego intentó varias veces volver a trabajar, pero fue rechazado. Mientras se lo llevaban, Alejandro estaba de pie en el salón junto a Marcos, que había salido de detrás del sofá donde se había escondido todo el tiempo. El niño miraba al asesino, y por su cara se notaba que lo reconocía. «No puede ser», susurró Marcos. Y su voz tembló por primera vez desde que se conocían. «¿Lo conoces?», preguntó Alejandro, poniendo una mano en el hombro del niño. «Es Andrés», logró decir Marcos. «Andrés Moreno. Mamá lo quería. Salían juntos antes de que lo despidieran. Y luego desapareció de nuestras vidas. Pensé que simplemente la había abandonado. Pero ahora». No terminó la frase, pero Alejandro lo entendió. Moreno se estaba vengando. Mataba a todos los que habían participado en su despido, en la destrucción de su vida y de la vida de la mujer que amaba. Vargas, que había puesto las pruebas. Fuentes, que había dado la orden. Y García debía ser el siguiente, como dueño de la empresa, como símbolo del sistema que los había destruido a todos. El detective Soto, que había organizado la emboscada al darse cuenta de que Alejandro estaba en peligro, se acercó a ellos cuando la policía se llevó a Moreno. «¿Marcos Soler?», le preguntó al niño. «A ti también tendremos que interrogarte. Eres testigo en 2 asesinatos». «Lo entiendo», asintió Marcos. Cansado.
Pero él no es culpable, intervino Alejandro. Ayudó a resolver este caso. Sin él, yo estaría muerto. Soto asintió. Lo sé, y eso se tendrá en cuenta. Varias semanas después, cuando todo se calmó, cuando Moreno fue condenado por doble asesinato e intento de homicidio, cuando la prensa finalmente pasó a otras sensaciones, Alejandro estaba sentado en su despacho. La empresa empezaba a recuperarse. Los acreedores habían cedido después de que se descubrieran las maquinaciones de Fuentes. Los socios habían vuelto. Sobre la mesa había unos documentos. La tramitación de la tutela de Marco Soler. Alejandro los había firmado la víspera. El niño ahora vivía con él, iba a un colegio normal, había dejado de esconderse en sótanos y edificios abandonados. Era un pequeño precio a pagar por una vida salvada y, quizá, una oportunidad de redimirse por los errores que habían llevado a la tragedia de hacía 3 años. Alejandro miró por la ventana. La ciudad vivía su propia vida, indiferente y eterna, pero para él, todo había cambiado. Ahora nadie le impedía dirigir su negocio. Pero, lo más importante, tenía una razón para hacerlo con honestidad. Por el niño que lo había perdido todo y aún así encontró la fuerza para no amargarse, sino para buscar la verdad. Alejandro García sonrió por primera vez en mucho tiempo.